producción y la exportación de petróleo. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo muy especial para ti, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Hay algunos, apareció pues un científico de la ONU diciendo que son mejores las energías limpias y bueno, maravilloso, y maravilloso que no necesitáramos el petróleo, pero lo necesitamos, es indispensable. Y económicamente Colombia vive del petróleo y la noticia es que hemos perdido más del 20% de la producción petrolera, hemos bajado de 1 millón de barriles por día a una cantidad que el año pasado estuvo por debajo de 800.000 barriles. ¿Por qué, doctor Lloreda, y cuáles son las expectativas de que podamos remontar esa cifra gravísima y que podamos tener una fuente de exportaciones que harta falta nos hace? Fernando, unos datos de cómo terminó el año 2020 para los oyentes. La inversión en exploración y en producción de hidrocarburos el año pasado fue de 2.050 millones de dólares. 2.050 millones de dólares cuando pues el año anterior había estado por encima de los 4.000 millones y cuando hace 6 años estuvimos por encima de 8.000 millones de dólares. Si nosotros comparamos entonces la inversión del año 2020 con el año 2019, pues apreciamos una reducción de prácticamente el 50%. Pero si lo comparamos con la inversión que tuvo el país en el año 2013, 2014, pues la caída es de 75% en inversión. Respecto de la producción, como usted lo estaba señalando, tuvimos momentos de más de 1 millón de barriles. El año pasado cerramos con 781.000 barriles de promedio, que es una caída pues superior al 11%, y esto pues se ha reflejado también en que la actividad exploratoria del año que termina pues fue una actividad totalmente menguada. Eso respecto al 2020, y para este año 2021... Doctor Lloreda, ¿me permite una interrupción? Claro que Es sí, que Fernando. las matemáticas nos pueden fallar, pero de 1 millón de barriles a 780.000 la diferencia no es del 11, sino del 20%. Así es, cuando hablo del 11%, estoy hablando respecto del año anterior, del 2019. Tiene razón. Estamos hablando, comparado con 1 millón de barriles, que es lo que deberíamos estar produciendo. Tiene toda la razón, Fernando, la caída es estrepitosa. Dramática. Ahora, para 2021, lo que las empresas nos han manifestado, nosotros todos los años hacemos un estudio de ambiente de inversión, es que la inversión va a estar entre 3.100 y 3.450 millones de dólares. Esto pues en la medida en que no existan contingencias que lo impidan. Y cuando digo contingencia, ¿a qué me refiero? Hay 3 datos interesantes, Fernando. De esa inversión, algo que es muy positivo es que el 45% es gas natural. Hay un interés creciente en el gas, lo cual es bueno en la medida en que este es el combustible de la transición. Lo segundo, el 50% de la inversión responde a compromisos contractuales, y hay un 45% que de todos modos pues va a depender un poco también de contingencias y decisiones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora, lo que las empresas están aspirando este año es a mantener la producción en 780.000 barriles y a buscar una leve recuperación en la actividad exploratoria. Pues muy grave, doctor Lloreda, las cifras que nos está dando, porque si lo que esperamos es a seguir tan pobres como estuvimos el año pasado, pues nuestras aspiraciones no son muchas. Y a todas estas, doctor Lloreda, lo que podría ser la gran fuente de multiplicación de la producción, que es el fracking, sigue siendo satanizado por muchos, y no ve uno que haya una posición muy resuelta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Gobierno Nacional por impulsar el fracking, que se convirtió en una especie de Satanás,
por cuenta de esa mitología atroz, la mitología de los infiernos que nos han vendido. El fracking es la solución y el fracking no causa daños ambientales, como está científicamente comprobado, y nos parece que vamos muy lentos en esa materia, doctor Lloreda. ¿Será que uno se desespera sin razón? Fernando, la principal preocupación que tenemos y que le hemos compartido con usted y con los oyentes es que llevamos muchos años con la actividad exploratoria prácticamente paralizada. Prácticamente paralizada es una sísmica, ahí sí prácticamente inexistente. El año pasado no logramos ni los 300 kilómetros de sísmica. Para este año, pues las empresas programan alrededor de 2.000, pero ojalá se realicen. Pozos exploratorios, pues la verdad es que pues aspiramos a que este año 2021 por lo menos logremos unos 40 pozos exploratorios, pero eso es muy bajo. El año pasado estuvimos pues por debajo incluso de los 10 pozos exploratorios finalmente. Y hay un tema, Fernando, en lo cual estamos haciendo énfasis, es lo siguiente, es que necesitamos ser más competitivos, y para ser más competitivos también tenemos que reducir los tiempos que está tomando para poder extraer hidrocarburos en Colombia. Nosotros, esto hoy día infortunadamente toma entre 4 o 6 años dependiendo del proyecto, y esos tiempos para nosotros son muy complicados. Y lo que tenemos claro es que por cada año que reduzcamos los trámites, los procedimientos, sin perder rigor, pues eso le representa a las arcas más de 1.5 billones por año. Entonces, lo cierto es que creemos que necesariamente tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la actividad exploratoria, debemos hacer un mayor esfuerzo en tener unos procedimientos y trámites que sean más competitivos, reducir tiempos y viabilizar los licenciamientos ambientales, otros permisos. Necesitamos reducir las tarifas de oleoductos y de gasoductos en el país, que son altas, son muy costosas. Esto entre otros aspectos, Fernando. Entonces ahí continuaremos trabajando, porque lo cierto es que pues 780.000 barriles para este año, cuando Colombia debería estar produciendo alrededor de 1 millón de barriles, pues ese es un volumen que es muy bajo, y por supuesto eso se traduce en unos ingresos menores para la nación y para las regiones. Doctor Lloreda, somos muy ignorantes en la materia y apenas la conocemos por lo que nos llegan en noticias y por lo que podemos leer sobre el particular sin ser especialistas en eso. Pero entendemos que sin sísmica no hay exploración. Y entonces, si el año pasado no hubo sísmica, pues entonces este año no puede haber exploración, porque sobre cuáles bases, o este año o el entrante. Pero ese vacío queda. Y si no hay exploración, pues no es posible la explotación, porque uno puede explotar petróleo sin exploración, es como ganarse una lotería sin comprar el billete. Entonces, las perspectivas que usted nos muestra son muy desalentadoras. Fernando, infortunadamente es así, y es el rezago que tiene el país en materia exploratoria es gigantesco, y ese rezago se traduce en una menor probabilidad, por supuesto, de encontrar petróleo y gas, y una menor probabilidad en tener entonces unos campos en capacidad de producir. Y ahí la importancia, Fernando, usted lo estaba señalando, no solo de seguir exprimiendo los campos maduros, que es lo que hemos hecho durante 40 años, y no solo apostarle a largo plazo a desarrollos costa afuera, pero esos son a 8 o 10 años, y dado que se trata de gas y son aguas profundas y ultraprofundas, pues aún no sabemos la viabilidad de esos proyectos. Entonces, lo único que tiene el país en este momento, a mediano plazo, entre 3 y 5 años, es desarrollar sus yacimientos no convencionales con la técnica del fracking. Y para eso, lo que nosotros le estamos prácticamente pidiendo a todos los colombianos es que le demos la oportunidad a los proyectos piloto de fracking. Hay quienes están opuestos incluso a los pilotos, y están opuestos, Fernando, porque saben que los pilotos los van a desmentir, que los pilotos van a demostrar que esta técnica se puede adelantar de manera responsable, con todos los cuidados ambientales.
esta técnica cada día más países la están utilizando y que nosotros pues no hay razones realmente para prohibirla. Pero ahí cursan proyectos de ley en el Congreso, ahí hay toda una campaña financiada por ONGs y por extranjeros para prohibir el fracking en Colombia, cuando lo cierto es que debemos realizar los proyectos piloto, Fernando, porque no tenemos en este momento nada más a la vista. Si en estos años, como usted lo indica, nos ganamos la lotería, para lo cual hay que hacer sísmica, por supuesto, y hay que hacer pozos exploratorios, y descubrimos un gran campo, nuevamente un Caño Limón, un Cusiana, un Copiagua, extraordinario, pero es que llevamos 40 años sin descubrir un campo importante en Colombia. Doctor Lloreda, si usted me permite, y pues muy brevemente sabemos de las limitaciones de su tiempo, pero ¿por qué no hablamos de plata? Porque es que a la gente a veces le aburre el cuento de los barriles y de los pozos y de las extracciones que se pueden hacer y de la sísmica. Eh, Convirtamos esto en plata. Colombia no tiene con qué salir al mercado. La balanza comercial de Colombia es terriblemente deficitaria. El último mes del que tenemos noticias es de menos 1.500 millones de dólares. Eso es sencillamente escandalosa y así no podemos seguir viviendo. En plata blanca, ¿cuánto representan en plata las exportaciones de petróleo y cuánto dejamos de exportar por cuenta de esta caída de 1 millón de barriles a 780.000 barriles? Plata blanca, doctor Lloreda. Fernando, las exportaciones llegaron a significar más del 50-60% de las exportaciones de Colombia. En este momento están en alrededor del 35%. Lo uno. Lo segundo, pues por supuesto que al país la combinación de menos producción con unos precios bajos, pues son un golpe fiscal importante para las arcas y para las regalías. Este sector llegó un momento en el cual aportaba, cuando sumábamos regalías con dividendos de Ecopetrol más impuestos, por alrededor de 32, 34 billones de pesos al año, y en este momento pues está aportando por debajo de 18. Entonces es un golpe muy importante para las finanzas, con algo que es trascendental, Fernando, y es que debemos entender, en Colombia pareciera que estamos en una transición energética idealista. No, debemos ser muy realistas. Esa transición energética va a tomar tiempo y para poderla realizar en el caso de Colombia incluso necesitamos recursos, y esta industria está llamada con otras a contribuir, a contar con los recursos para hacer la transición, pero en razón de las necesidades de Colombia. A mí me llama profundamente la atención cuando Colombia quiere pararse en las pestañas buscando unos compromisos de carácter ambiental que no solo no son fáciles de cumplir, sino que terminan aportando muy poco al global. Y es porque pues Colombia aporta el 0.24% de los gases de efecto invernadero. Entonces Colombia podría pararse en las pestañas mientras los países asiáticos y los países europeos y Estados Unidos y otros no hagan algo en materia ambiental, pues entonces lo que nosotros hagamos no tiene ningún impacto. Pero mientras tanto, lo que estamos haciendo es muchos rechazando una actividad que es clave para el país, para la autosuficiencia energética, para el bolsillo de los colombianos, porque si no se traduce en mayores costos de servicios públicos, y para las arcas nacionales y regionales. Usted habla de una reducción de 32 o 34 billones a 18 del año pasado. La diferencia, si mis matemáticas no fallan, son de 14 o 16 billones. ¿Ese hueco con qué se llena? Pues ese hueco no es fácil de llenar, Fernando, y menos en este momento. Por eso nosotros creemos que este es el momento, en el que esta industria está más llamada a darle la mano a las finanzas nacionales. Tenemos el gobierno, y todos lo sabemos, tiene grandes dificultades fiscales, por eso pues está contemplando pues una nueva reforma tributaria, pero lo que es bueno que todos los colombianos entiendan es que pues lo que esta industria le aporta al país
si está operando en condiciones normales, pues es el equivalente a las últimas 3 reformas tributarias en Colombia. Entonces, lo que esta industria no le aporte a las arcas nacionales, incluso a las regionales, pues la vamos a terminar pagando el país, o con más endeudamiento, que está prácticamente copada la capacidad de endeudamiento, o lo segundo, con más impuestos. Entonces, por eso, pues esta industria pues es la mejor aliada del bolsillo de los colombianos, pero eso muchos no lo han querido entender. No lo han querido entender, pero hay que insistir, insistir, insistir. Decía el presidente Uribe, nos decía a los ministros de comienzos de su gobierno, cuando uno se cansa de explicar, la gente empieza a entender. Entonces hay que insistir e insistir, doctor Lloreda. Continuaremos insistiendo, Fernando. Continuaremos insistiendo. Ay, esto no tiene reversa. Esto no tiene reversa. Doctor es por el bien del país, Fernando. Por eso es que no, el bien, la supervivencia, perdóneme. Es la supervivencia del país. Si el país no tiene con qué hacer mercado, esto no va a ser viable. Vamos para una Venezuela por culpa de un déficit en la balanza comercial y por un déficit en las cuentas del Estado, que la única manera de suplirlo por ahora es con un gran esfuerzo en la sísmica, en la exploración y en la explotación de petróleo, y atacar duramente el tema del fracking y hacerlo ya. Doctor Francisco José Lloreda, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Gracias. ¿Se oyeron las cifras, queridos amigos? Esto es de cifras. Esto no es de imaginación, y entonces es que yo soy enemigo del petróleo, porque entonces el petróleo contamina, y entonces las fuentes limpias, maravilloso, las fuentes limpias, ¿dónde están? ¿Cuánto vale montarlas? ¿Cómo reemplazamos el petróleo? Y el petróleo hoy es la vida de Colombia, para que no nos engañemos y no nos mintamos. Si no hay petróleo, no hay con qué salir a hacer el mercado, y el Estado no tiene con qué cumplir sus obligaciones fundamentales. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.